el día martes. ¿Ok? Recordemos la fórmula general del sistema para una lixiviación de una etapa, pues es la siguiente. ¿Okay? Es LO más B2 es igual a L1 más B1. Recordemos también que, por ejemplo, estos flujos también pueden representar más B2 es igual a M, que así se representa. A calcular estas variables que representa este ejercicio o que expresa este ejercicio. Ahora tenemos nuestra alimentación del producto que vamos a lixiviar de 95 kilogramos. Nos pide el derrame y nos pide el flujo inferior, que representan básicamente al solvente, la entrada del solvente y la salida del alimento, ¿no? El alimento que ya pasó por el proceso de lixiviación. Otros datos que nos añade es la salida del solvente más el sólido soluble y nos incluye el flujo, ¿no? En la velocidad del flujo. Por lo tanto, si recordamos, la velocidad del flujo se puede calcular a través de nuestras entradas o a través de nuestras salidas. Por lo tanto, si nos faltase algún dato, pues podríamos utilizar la M. O si nos permitieran los datos, pues calcular básicamente a través de nuestras entradas o nuestras salidas, ¿no? Pero si tuviéramos los datos suficientes para utilizar el balance general. Ahora, en este caso, pues no nos permite realizarlo de esta manera. Podemos realizarlo, por lo tanto, así. Vamos a calcular primero el flujo inferior que es L1. Para L1 pues vamos a ocupar la fórmula de M es igual a L1 más B1. Aquí pues necesitamos despejar a L1, por lo tanto le está estorbando esta B1. Está sumando, pasaría a restar. Entonces sería igual a M menos B1. Nos quedaría L1. Ahora, pues nada más sería cuestión de sustituir. Tendríamos a M, 136, menos 108. Y para este dato obtendríamos la cantidad de 28 kilogramos sobre hora. No se olviden de colocar las unidades, chicos. Recuerden que son flujos másicos, por lo tanto hay que colocarle las unidades. Entonces, para el flujo inferior, que básicamente representaría a el alimento que ya pasó por el proceso de lixiviación. Entonces,
básicamente los sólidos insolubles que obtenemos junto con la mezcla que ya previamente hablamos de cantidad de lixiviado y cantidad de solvente que se añaden a este, pues ahí irían junto con ese. Entonces ahí obtendríamos este dato. Ahora vamos a calcular. Ya tenemos L1 que serían 28 kilogramos sobre hora. Ahora nos faltaría B2. Lo podemos hacer de dos maneras en este caso. Aquí ya podríamos utilizar el balance general o nos vamos con la misma regla. Por lo tanto, vamos a calcularlo con la misma regla para calcular B2. Y para B2 sabemos que M es igual a L0 más B2. Para despejar a B2 solamente le quitamos el L0, lo pasamos restando. B2 es igual a 136 menos 95, lo cual nos daría un resultado de 41 kilogramos sobre hora. Entonces así se podría resolver. O podríamos despejar a B2, que simplemente sería retirar este L1 y pasarlo restando a el otro lado de la ecuación. Pero así básicamente se resolvería un balance general para este tipo de ejercicios. ¿Cómo quedarían expresados esos datos en un diagrama, ¿no? Porque pues sí, a lo mejor sabemos que el balance general es LO más B2 es igual a L1 más B1, pero ¿cómo quedaría representado en un diagrama? ¿Sí? Entonces, recordemos, colocamos nuestro equipo, tenemos nuestra amiga frontera, tenemos nuestras entradas, y de este lado tendríamos nuestras salidas. Tenemos dos salidas y dos entradas. Por lo tanto, en estas vamos a expresar el nombre que les vamos a dar. Recordemos que entra nuestro solvente, que en este caso la entrada del solvente se coloca como B2 y tenemos la entrada de nuestro alimento que va a ser lixiviado. Por lo tanto, este va a recibir el nombre de L0. Ahora, de este lado tenemos a B2 que representan de este lado tenemos a B1 que representa a el solvente más los sólidos solubles. Y aquí tenemos a L1 que representa la salida del alimento. Sin sólidos solubles o con la mínima cantidad, no tiene una cantidad inferior. Entonces así se representaría. Ahora, ¿cuál es cuál? ¿Dónde reflejo los gramos? Pues simplemente pues colocamos los datos, ¿no? El flujo de entrada para L0 sería de 130 kilogramos. Entonces aquí entran 130 kilogramos por cada hora. Y de ese alimento, pues obtenemos 98 gramos, que en este caso, pues podría considerarse que son sólidos insolubles, pero sabemos que va cierta cantidad de solvente, va cierta cantidad todavía de sólidos solubles. Entonces,
hay que saber también considerar esa parte. Ahora, aquí tendríamos el solvente, que en este caso la entrada del solvente para este ejercicio son 203 kilogramos sobre hora. Y la salida de este solvente ya con sólidos solubles nos dio de 235 kilogramos sobre hora. Entonces, por lo tanto, así quedaría expresado nuestro diagrama de una forma sencilla. Ahora, vamos a hacer algunos otros ejercicios. Suponiendo que tenemos estos datos, tenemos a LO, recordando LO es la suspensión, básicamente el alimento que entra al equipo. B2 es el solvente que entra al equipo, es decir, el derrame. L1 es la salida del alimento, que pues por obvias razones ya es el alimento que se sometió al proceso y por lo tanto pues ya no tiene tanta carga de el soluto de nuestro interés. Y tenemos a B1 que representa el solvente con la adición de sólidos solubles, ¿no? Esos sólidos solubles que arrastró del producto o del alimento que lixiviamos. Ahora, vamos a tomar de referencia el balance general que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos el balance general que se encuentra aquí, que decimos que LO más B2 es igual a L1 más B1. Por lo tanto, ¿cuáles son las variables que nosotros podríamos obtener con estos datos? Pues sería muy fácil, porque, por ejemplo, tenemos el balance general, menciona que LO es más B2 es igual a L1, y las variables que nos faltarían en este caso sería B1 y nos faltaría M, pero M la podemos calcular con cualquiera de las dos, ¿no? Tanto entradas como salidas, para conocer el flujo del alimento. Por lo tanto, vamos a calcular primero a M, que M, por los datos que tenemos, la podemos calcular con LO y B2. Entonces, LO más B2 es igual a M. Entonces, M sería igual a 203 más 130, que en este caso nos darían 333. ¿Cuánto? Kilogramos. Esto sería el resultado para el flujo, ¿no? Que sería el mismo flujo que tendríamos al final. Ahora, ya calculamos a M, que M, recordando, es el flujo de la alimentación, tanto de entrada como salida. Puede representar a esas dos variables. Ahora, vamos a calcular el caudal que nos pide, ¿no? Que en este caso sería B1, que lo podemos calcular a base de pues nuestro balance general. Entonces nuestro balance general nos dice que entradas son igual a salidas. Estas son nuestras entradas, estas son nuestras salidas. Queremos calcular una de nuestras salidas, por lo tanto debemos de despejar a LB y tenemos que retirar a L1. ¿Cómo lo vamos a quitar de ahí? Pues vamos a pasarlo con la operación contraria, que en este caso sería una resta. Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Entonces tenemos que B1 es igual a L0 más B2 menos L1. Entonces solamente nos tocaría colocar nuestros datos, que serían 130 más 203 menos 98. Entonces, el dato
que nos quedaría al final de esta operación sería 235 kilogramos sobre hora. Obviamente, pues este B1, recordemos, correspondería a nuestro solvente más nuestro sólido soluble. Entonces, a eso correspondería nuestro dato. Entonces, B1 para este proceso serían 235 kilogramos sobre hora, que representan a nuestro sólido soluble más nuestro solvente.